7:02. Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol de fin de semana. María Alejandra, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Juan Roberto. Pues hoy teníamos previsto comenzar con los resultados de la más reciente encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial. Pero nos tenemos que detener sin duda, María Alejandra y televidentes, antes de hablar de política, para contar las historias de las 19 víctimas que dejó el terrorismo en el Cauca. Es el episodio más reciente de esta cruel y espantosa embestida de los violentos en el suroccidente de Colombia. Así es, Juan Roberto, porque además esta embestida está focalizada en esta región, un fenómeno de economías ilegales que está alimentando los grupos criminales que se disputan este poder territorial. En ese lugar, desde hace 2 años, está en marcha una de las operaciones más grandes, una operación militar en el cañón del río Micay, y allí justamente es donde se está concentrando la reacción de estos grupos criminales encabezados por el grupo del llamado Iván Mordisco. Sí, eso en la parte estratégica y geopolítica y militar de lo que pasa allí, María Alejandra, pero Colombia sin duda debe hablar de estas 19 víctimas que hoy lloran su región, que llora todo el país. Y por supuesto, esas muertes nos golpean a todos y nos deben llamar a la reflexión. Nuestros periodistas permanecen del lado de la gente en esos territorios, en Cali, en Popayán, en todo el suroccidente, para hablar precisamente con ellos. Vamos a empezar con nuestro muy querido compañero en Popayán, corresponsal en Cúcuta, en Popayán, en Cauca, Fernando Rojas. Fernando, usted ha hablado con los familiares de las víctimas, con sobrevivientes. Muy buenas noches, ¿y qué dicen a esta hora? Hola Juan Roberto, María Alejandra, muy buenas noches. Como usted lo dice, tuvimos la oportunidad hoy en la tarde de estar con muchas de las familias de las víctimas del atentado de ayer, sábado 25 de abril, ahí en el sector del túnel, en plena vía Panamericana, en el municipio de Cajibío. Momentos de mucha tristeza, de mucho dolor. Las familias habían sido citadas durante todo el día para que precisamente poco a poco fueran recibiendo los cuerpos de sus familiares. Asimismo, pues hoy pudimos evidenciar también la presencia de gran cantidad de fuerza pública en la vía Panamericana y en diferentes acciones que se vienen desarrollando aquí en el departamento del Cauca. El ejército, la policía, pero en especial el ejército ha estado haciendo sobrevuelos y patrullando en las diferentes vías de nuestra región. Como le decía, muy temprano estuvimos con algunos familiares de las víctimas y esta es la nota que les tenemos. Hasta medicina legal llegaron los familiares de las víctimas fatales del atentado ocurrido el sábado 25 de abril y mientras esperan a que los cuerpos sean entregados, los recuerdan entre lágrimas y un profundo dolor. Historias como la de don Ciro Puliche, conductor de la chiva destruida y quien durante toda su vida vivió en la vereda La Palma de Cajibío. Sus 5 hijos lo recuerdan como el hombre bueno que manejaba la chiva del mercado de los sábados. Él era una persona muy amable, siempre a ayudar a las personas que lo requirieran, humilde, trabajadora. Era una persona que todos los sábados trabajaba en su chiva, haciendo el recorrido de las veredas hacia Piendamó y viceversa. Patricia Mosquera era una ingeniera ambiental del Puro Patía Cauca, líder de procesos en pro de la fauna y la flora, una mujer que amaba a sus sobrinos como si fueran sus hijos. Yo creería que hoy la comunidad del Puro Patía, del municipio del Patía, del Cauca, llora la pérdida de una mujer que con el paso de los años nos iba enseñando cómo podíamos salir avante frente a cualquier situación y siempre en pro de reconstruir el tejido social. Ella tenía mucha vocación de servicio. Harold Bojorge, funcionario de la CRC, deja 2 hijos y una familia que lo recuerda como un líder ambiental. Cada una de estas familias vive su propio dolor y no entiende por qué la violencia les arrebató a sus seres queridos. Yo le pido a los grupos armados que no es justo que vuelquen toda su inconformidad con los gobiernos o con lo que sea, con la población civil. No es justo que destruyan 19 familias. No es justo que dejen a los niños sin papá. No es justo que haya un proceso de reflexión, porque no es justo por el dolor que está pasando el Cauca y el sur de Colombia. Durante la mañana, en la vía Panamericana,
Las retroexcavadoras y el sonido constante de la maquinaria irrumpió el lugar en el que quedó un gran cráter, huella del atentado. Y luego de casi 18 horas de arduo trabajo, las autoridades competentes lograron habilitar el paso vehicular. Mire, como vemos, el dolor de las familias es bastante intenso y hoy el departamento del Cauca pues está golpeado. Hoy el departamento del Cauca sufre los embates de la violencia y qué mejor que tener un mensaje de reflexión, de esperanza de la Iglesia Católica. Por eso hoy tengo como invitado, hoy Noticias Caracol tiene como invitado a Monseñor Iván Marín López, quien es el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de la ciudad de Popayán, quien nos acompaña para hablar sobre lo que significa esta situación tan difícil que atraviesa el departamento del Cauca con estos ataques terroristas, pero también en un mensaje de reflexión, de fe y de esperanza, Monseñor. Bueno, en todo el día de hoy, aquí en el santuario, hemos tenido varias celebraciones, todas con multitud de participantes, orando, pidiendo al Señor, celebrando hoy el Día de Cristo, el Buen Pastor, que cuida a sus ovejas, para que lleve paz, esperanza, mitigue el dolor de tantas familias, que todos lo estamos sintiendo. Ha sido terrible el dolor, la angustia sembrada en tantos niños, jóvenes, parientes. Por aquí han pasado personas que tienen allí sus dolores inmensos. Por eso no tiene nombre este pecado tan grave cometido contra la dignidad humana. Pedimos al Señor que regale a todos cordura, sensatez, sobre todo madurez humana, para poder saber hablar, dialogar. Y seguimos todos orando al Señor, dador de todas las gracias, a Cristo el Buen Pastor, que cuide las comunidades, los niños, las familias. Oramos por los difuntos y oramos por aquellas familias desconsoladas que están lamentando lo que ha sucedido. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias y seguimos unidos en la oración. Bueno, era el mensaje de Monseñor Iván Marín López, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de la ciudad de Popayán, en estos momentos tan difíciles para el departamento del Cauca y que hoy pues nos da un mensaje de reflexión, de creer en el Señor, de tener fe y esperanza, que es lo que debemos tener los caucanos en este momento. Estamos totalmente de acuerdo, Fernando, con la reflexión de Monseñor Marín. Madurez humana. No, ese es Sí, fundamental. Esto que dice Monseñor es clave. Gracias, Fernando, gracias a Monseñor. Es que para intentar entender lo que está pasando aquí en el Cauca y Valle, María Alejandra y televidentes, lo más importante es por qué civiles. Allí hay una operación gigante militar, usted la mencionaba al comienzo de esta emisión, desde hace 2 años. Hay grupos de todo, disidencias, hay ELN, hay narcos puros, pues todos son narcos y mafiosos y criminales. Pero ¿por qué los civiles? Pues esta es una operación que sin duda, pues todas las operaciones terroristas o actos terroristas cruzan todos los límites. Sin embargo, esa explosión de este artefacto en el carro que afecta a estos 19 personas en ese encuentro entre la chiva y los otros, el camión y los otros carros y los otros ciudadanos que estaban allí, pues es una de los coletazos, digamos, de esa deshumanización absoluta que quienes hayan encargado esta ejecución, porque encargan como actos sicariales terroristas. Sí. Es decir, estas no son operaciones que necesariamente respondan a una gran operatividad de esa guerra que conocíamos como eran las de las FARC. Esto es terrorismo puro y duro. Pero ese terrorismo puro y duro, que también de alguna manera lo hacían las FARC, lo que está demostrando ahora puede ser, y vamos a hablarle ahora, a preguntarle a María Victoria Llorente, si es ese escenario contra el gobierno, digamos, esto le hace daño al gobierno, en una cuenta de cobro que posiblemente Iván Mordisco le está diciendo al gobierno, ojo, porque aquí está pasando algo que ustedes quisieron de alguna manera avanzar en estos procesos. Hay que decir, hace 2 años estas estructuras en esa zona no tienen una mesa de negociación. Hace 2 años que no están hablando ni tienen ninguna interlocución, pero sí ha habido una operación militar muy, muy fuerte y por tanto esto puede ser un referente, por lo menos alguna explicación. María Victoria, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra, buenas noches, Juan Roberto, y pues bueno, primero que todo, unas condolencias muy especiales a todas estas víctimas de este atentado atroz, como ustedes mismos lo han dicho. A ver,
Realmente lo que está sucediendo, lo primero que hay que decir es que hay que entender un poco como verlo en perspectiva, y en perspectiva lo primero que hay que decir es que por supuesto, ha sido el atentado con mayor número de víctimas en los últimos tiempos en esta zona, pero esta zona ha sido fuertemente golpeada, en particular pues por el bloque occidental de las disidencias de las FARC, que en general ha sido el grupo que mayor cantidad de ataques ha hecho, no solamente contra la población civil, sino en su conjunto contra la fuerza pública en los últimos 4 años. Entonces es un grupo tremendamente beligerante, es el grupo más activo de las disidencias que llaman las disidencias del Estado Mayor Central de alias Mordisco. Y en fin, en realidad yo no creo que uno pueda decir que esto sea un ataque, una retaliación contra el gobierno por las operaciones que se están haciendo allá, aun cuando sí han estado enfrentando de manera muy fuerte a la fuerza pública allá. Recordemos nada más a finales del año pasado la toma que hubo casi por 9 horas de la estación de policía en Buenos Aires. Entonces, esto en realidad lo que se está queriendo generar es un escenario de ingobernabilidad en estas zonas, un escenario que genera lo que está pasando en este momento, que es alimenta la polarización tóxica en la que estamos en el país. Políticamente, Sí, sin duda. de si esto es seguridad o si es paz, quién tiene la culpa, que si fue por el entrampamiento que le hicieron al señor Iván Márquez, y por lo cual se generaron las disidencias y María los Victoria. incumplimientos del acuerdo de paz, en fin, toda esta batalla, o que si es todo culpa de la paz total. Entonces, eso es lo que está alimentando y es generar este escenario de ingobernabilidad. Al margen de eso que usted menciona, de la discusión política que se derive de esto que está pasando, la gran pregunta es, hay una operación en marcha gigante, la mencionaban usted y María Alejandra. El tema es que el gobierno, las fuerzas militares, a través del ministro de Defensa, dijeron, vamos a meter más tropa, va a haber más operaciones. ¿Este tipo de acciones se pueden frenar, se pueden controlar, se pueden contrarrestar? Claro que sí se pueden hacer y lo hemos hecho en el pasado. Lo que pasa es que necesitamos reorganizar la manera como se está haciendo estas operaciones. Son operaciones, realmente lo que nosotros vemos es que en todas las operaciones son operaciones muy reactivas. Sí, en efecto, está esta gran operación de Perseo en esta zona, pero claramente no estamos teniendo capacidad de anticipación. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos hablando sobre la importancia de fortalecer las redes de inteligencia. Esto no es rocket science, es ciencia cuántica, sino realmente hacer el trabajo de inteligencia que hemos sabido hacer. Las redes de inteligencia en territorio están tremendamente debilitadas, y es inteligencia no para hacer, hay que entender que la seguridad no es solamente los bombardeos y las grandes operaciones militares. La gran mayoría del trabajo específico e importante es el de la capacidad de anticipación, sí, y de entender cuáles son los planes de estos grupos. No siempre se puede prevenir todo, pero claramente lo que nos está haciendo falta es una capacidad estratégica de entender cómo se están moviendo estos grupos, de caracterizar adecuadamente a este grupo. Este es el grupo más importante y más fuerte dentro de las disidencias de alias Mordisco, que incluso uno hasta se pregunta qué tanto gobierna alias Mordisco sobre esta estructura, sí, que representa por lo menos más del 60% de las personas integrantes de del grupo de Mordisco.
María Victoria Llorente, muchísimas gracias. Ella es la directora de la Fundación Ideas para la Paz, una de las fundaciones que lleva más de 2 décadas haciendo el seguimiento y estudiando los fenómenos de la violencia. Tiene claro lo que pasa en esa región del país. Ahora, hay una cosa adicional. Hemos hablado también antes de esta emisión con algunas personas que están muy cerca y que han conocido cuáles son los desarrollos en esas regiones. Hay que mencionar varias cosas. Una, me decía una fuente, Juan Roberto, esta no es una coca residual lo que hay allí. Son grandes extensiones de coca firmada, de coca. El 80% de la droga que sale de Colombia sale por esa tanto, región. allí lo que hay son unas mafias. Está confluyendo también el tema del oro. Son zonas al lado del río Patía, del Iscuandé, de Iscuandecito, donde hay una cantidad de dragas enormes que están sacando el oro. Ya no es la minería artesanal y por tanto se mezclan, digamos, esos intereses económicos justamente. Muy bien, 7:17 minutos, pero si en Cauca la situación es compleja, María Alejandra y televidentes, lo de Cali ha sido también muy preocupante. Atentado el viernes, también lo hubo en Jamundí, que es muy cerca de la capital del Valle del Cauca. Hoy, una de nuestras compañeras enviadas especiales a la capital del Valle, Paula Belalcázar, habló con la gente, habló con los caleños. ¿Qué dicen? Aparte, pues, de las medidas de seguridad que han anunciado las autoridades. Paula, ¿cómo está? Juan Roberto, María Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nosotros hemos recorrido diferentes zonas aquí en la sucursal del Cielo y usted lo estaba diciendo, ese sentimiento no solamente es de incertidumbre, de zozobra, sino también de miedo. Antes de hablar de eso, quiero mostrarles algunas medidas que ya están en pie aquí en Cali. Dentro de esas están precisamente estos puestos de control que ustedes van a observar en imágenes. La policía y el ejército trabajando juntos, están verificando, inspeccionando vehículos de todo tipo, camiones, chivas, carros particulares, motos, todo con el fin de proteger y también de blindar la capital del Valle del Cauca. Algo muy importante es que conjunto con estos operativos que ustedes están viendo, se están realizando patrullajes nocturnos, sobre todo en estas acciones enfocadas en las áreas urbanas donde se desarrolla la vida nocturna. Nosotros, como les decíamos al principio, hablamos con los caleños y ese sentimiento de tristeza se ha ido incrementando. Veamos lo que dicen y escuchemos sus testimonios. Una zozobra porque uno no sabe si sale y qué se vaya a encontrar, o que salgan sus hijos y, uy, Dios mío, no sabe si salgan y no vuelvan a llegar. Es bien triste. Qué pesar, porque si Cali es una ciudad muy linda, muy folclórica, de fiesta, de rumba, de turismo, es muy bonito. Qué pesar, Cali. A la incertidumbre, así permanecen varios habitantes de la capital del Valle del Cauca tras el atentado que iba dirigido contra el cantón militar Pichincha y dejó 3 heridos. Por las calles hay un amargo sabor a tristeza. Es inusual en Cali. Las plazas casi vacías y los comercios cerrados han sido el reflejo de un temor que no se ha ido. Nos da mucho miedo. Yo, por ejemplo, salgo a trabajar y me da mucha zozobra el hecho de no saber si voy a volver a mi casa o no sé si voy a volver a ver a mis familiares. Entonces, me parece muy triste la situación que está atravesando el país, honestamente. Carros y motos bomba, hostigamientos a estaciones de policía y explosiones en vía pública registrados en los últimos meses le han robado la tranquilidad a los caleños. El temor ya de viajar de noche, de viajar por la carretera, uno piensa si va a viajar y pasar por esas zonas, pues no, o sea, uno le da miedo, siente temor. Por vía terrestre no se puede, ya nosotros no podemos, tenemos que hacer un sacrificio sobrehumano para poder venir a alguna cita médica, alguna cita de especialidades acá al valle. Imagínense, el costo de vida se encarece tremendamente. Ojalá se arregle esta situación. Y es que el dolor de patria, de región, se nota. Por favor, llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos. La gente ha perdido lo más sagrado, la tranquilidad de vivir en su propio territorio. Bastante preocupado, ya que pues como una incertidumbre en el momento que uno sale con su familia, porque pues estos atentados terroristas son inesperados, inoportunos, entonces eso ha causado que pues uno tenga ese desespero o esa preocupación, ya que pues
hay mucha gente inocente que se ha ido involucrada en los resultados de estos atentados. Pero aunque el dolor no se haya ido, habitantes del Valle y del Cauca se han unido para salir adelante, para superar esas heridas que aún no sanan y que se suman a un sinnúmero de cicatrices que nos recuerdan que hoy, más que nunca, nuestro país pide vivir en paz. 7:22 minutos, sin querer, María Alejandra y televidentes, ponernos a comparar con lo que pasaba hace 34 años, pero uno viendo esas imágenes en Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, que haya estos carros bomba, estos atentados que no son nuevos, pues hacen recordar lo que pasaba con Pablo Escobar cuando le declaró la guerra a Colombia, carros bomba en Bogotá y en Medellín. ¿Uno puede compararlo? Pues los fenómenos están siendo diagnosticados y todavía hay quienes se están acercando al estudio justamente de esta nueva criminalidad en el país. Sin embargo, parece, por supuesto, que son acciones terroristas, digamos, encabezadas por estos grupos y cabecillas de grupos disidentes, pero que actúan como narcotraficantes y como grupos de mafia que mandan, carteles, como todos los actos terroristas, un mensaje de terror, de atemorizar a la población y de, por supuesto, poner a las autoridades contra la pared. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas justamente que se deben y cómo se puede enfrentar este fenómeno? Me hacía alguien ahora, un televidente, un comentario y me parece fundamental. No es que esté diciendo, como lo mencioné yo antes, que por no tener una mesa con mordiscos se estén dando estos operativos. Yo lo que estoy dando es un contexto, porque mucha gente cree que este grupo está sentado con el gobierno. Y creo que ahí en un escenario, algunos piensan que es una retaliación justamente en esa mezcolanza, por María no Alejandra, haber entrado o por no haber mantenido esa mesa. Ya no se sabe, en esa mezcolanza. Y no de hay grupos. ceses al fuego en este momento vigentes, también es importante decirlo. Sí, señora. 7:23 minutos. A propósito de lo que pasa en Cali, Catalina Vargas, otra de las enviadas especiales, está con el alcalde de la capital del Valle. Catalina. Sí, señor Juan Roberto, María Alejandra, seguimos aquí del lado de la gente, del lado del Cauca y del Valle del Cauca. Es por eso que estamos a esta hora con el alcalde Alejandro Eder. Alcalde, toda nuestra solidaridad con los caleños, por supuesto. Las autoridades han identificado que los principales responsables de todos estos atentados terroristas, por supuesto, son las disidencias de las FARC. ¿Qué han logrado identificar ustedes de la presencia de estos grupos armados ilegales en la ciudad de Cali y en su área metropolitana? Muchas gracias, Catalina. Efectivamente, la bomba del viernes en Cali fue puesta ahí por las disidencias llamadas Jaime Martínez. Estos son los mismos terroristas que han puesto 7 bombas en la ciudad desde mayo del año pasado. Esto, la verdad, es inaceptable. Como bien lo decían ahorita, esto parece las épocas del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Y por cierto, estos son grupos narcoterroristas. Hay que entender, ahorita estaba escuchando a la directora de la Fundación Ideas para la Paz, esto no es el mismo fenómeno que las FARC. Estos son ejércitos de traquetos. Punto. Lo que hacen es vender droga, mover oro de minería ilegal y por eso están matando caleños y colombianos. Esto es inaceptable. ¿Cómo me le va, alcalde Alejandro Eder? Lo saludamos desde estudio. Usted ha reclamado, bueno, ayer estuvo el ministro de Defensa en el Consejo de Seguridad con usted, con la gobernadora del Valle, pero usted lo que ha reclamado junto a la gobernadora es ayuda y presencia del gobierno nacional. ¿Qué les ha dado el gobierno nacional para enfrentar este fenómeno que desborda cualquier capacidad regional? El presidente de la República, alcalde, ha hablado con usted porque realmente esta es una situación, además en una zona en la que él se ha encargado justamente de poner las bases del pacto histórico durante su recorrido político. La vicepresidenta es del Cauca. ¿Ha estado el presidente en contacto con usted? Yo lo vi en una foto en una fiesta de cumpleaños. Yo con el presidente, la verdad, no he hablado desde la bomba del 21 de agosto del año pasado. Sí he hablado con el ministro de Defensa, sí hablé ayer y anteayer con el ministro Benedetti, y el mensaje que mando desde Cali es claro: estamos listos a trabajar de manera constructiva con el gobierno nacional para atender esta emergencia de seguridad. Pero esto no es un tema que se le puede delegar a los gobiernos municipales o a los gobiernos departamentales. Esto es crimen transnacional, estos son grupos narcoterroristas muy bien financiados, muy bien armados, que no solo están poniendo bombas y asesinando ciudadanos de esta manera. Estos mismos grupos son los dinamizadores de la violencia en las ciudades. Por ejemplo, en Cali tenemos una cifra de homicidios bastante compleja, tenemos un aumento del 8% comparado al año pasado. La mayoría son por sicariato, es decir,
ajuste de cuentas entre grupos criminales. Y eso se debe a que a tan solo 20 kilómetros de la ciudad comienzan las siembras de coca y la producción de cocaína de estos delincuentes. Entonces estamos listos a trabajar de manera conjunta, pero tiene que haber objetivos claros. El primero es capturar o neutralizar a los que han estado enviando las bombas, a alias Max Max y a alias Oso Yogi. El gobierno nacional está ofreciendo una recompensa grande por ellos y eso tiene que materializarse. Y lo segundo para nosotros, que es una urgencia hoy, la captura de los autores materiales de la bomba del viernes. Recordemos que todos los autores materiales de las bombas del año pasado, todos los capturamos. Pues estos, los del viernes, también los vamos a capturar, pero necesitamos mayor compromiso del gobierno nacional. Y ese compromiso también, alcalde, para terminar, se debe traducir en más pie de fuerza, en más inteligencia. ¿Qué más requieren de parte del gobierno nacional? Juan Roberto, solo para que estemos claros también, el problema de seguridad no es solo en el Valle del Cauca y en el Cauca, en toda Colombia se ha deteriorado. Lo principal que se tiene que hacer es recuperar el presupuesto perdido de la defensa nacional. Esto lo he advertido yo durante los 2 últimos años. El año pasado redujeron del 24 al 25 en un 30% el presupuesto. El presupuesto de este año es el mismo del año pasado, pero no toma en cuenta la inflación ni temas como la tasa de cambio. Entonces, en efecto, se sigue disminuyendo el presupuesto de las fuerzas militares. Lo que se tiene que hacer hoy es apoyar aquí en el Cauca y en el Valle con más pie de fuerza, más capacidad aérea, más capacidades estratégicas y sobre todo hay que pasar a la ofensiva. Hay que capturar o neutralizar a estos bandidos que son los que están matando ciudadanos en el Cauca y en el Valle. Y en todo caso, en estos 4 meses que le quedan al presidente Petro, pues tiene que meterle todas las ganas, estamos listos a trabajar con ellos. Y al próximo presidente o presidenta de Colombia, pues lo primero que tendrán que hacer es aumentar el presupuesto y empoderar a la fuerza pública para que recupere la seguridad. Y no hablamos de justicia, seguramente después lo haremos, alcalde, porque el tema también pasa por la impunidad que campea en nuestro país. Alcalde, un abrazo a usted, a los caleños, a los vallecaucanos y a los habitantes del suroccidente de Colombia. Feliz noche. Muchas gracias, Juan Roberto, y una advertencia, esto se parece más al fenómeno que están viviendo los mexicanos que a lo que vivimos nosotros en épocas de las FARC. Entonces es una situación muy delicada que hay que atender con contundencia. El alcalde de Cali con Catalina Vargas allí en ese cubrimiento especial.